Durante años viví con una sensación constante de vacío. Recuerdo despertarme y preguntarme, ¿esto es todo? La vida simplemente se resume a levantarme temprano, ir a trabajar, hacer ejercicio, esperar el fin de semana y repetir. ¿Y esto va a ser así ya para toda mi vida? Yo me sentía desmotivada, desconectada, drenada y ni siquiera entendía bien el por qué. Y entonces empecé a consumir desarrollo personal, libros, podcasts, videos, terapia y entendía la teoría. Todo me hacía sentido. Sin embargo, yo no lograba aplicarlo en mi día a día. Y esto me generaba culpa, porque entonces yo pensaba que el problema era yo, que nunca estaba satisfecha, que siempre quería algo más, que no podía estar bien. Incluso a veces me decía, simplemente deberías de agradecer y ya conformarte porque pues, todo está bien. Y la realidad es que por más que lo intentaba, pues esa sensación de vacío ahí seguía. Y fue esta misma sensación de vacío lo que hizo que yo saltara de un trabajo a otro, que me fuera 2 veces de México huyendo e incluso de estar emprendiendo sin éxito. Y es que el problema es que yo estaba intentando encajar en un molde que no era el mío, sin entender realmente cómo funcionaba yo y desde ese lugar construyendo una vida que no era lo que yo quería, era una vida que no se sentía mía. Esto es lo que veo una y otra vez. Mujeres que se pasan persiguiendo metas arduamente y que cuando las consiguen se dan cuenta que eso no las llena, que ni siquiera es lo que realmente quieren. Entonces están agotadas de tanto luchar, de intentarlo y entonces se desconectan, se resignan y empiezan a vivir una vida en automático. Y no porque su vida esté mal, sino porque la están construyendo desde un lugar que no es compatible con su diseño original. Y entonces buscan validación externa, dudan constantemente de sí mismas, les cuesta mucho establecer límites, procrastinan, se apagan y repiten una inercia que ya ni siquiera se cuestionan. Y es que cuando tú no entiendes quién eres, qué te mueve, qué te bloquea, qué te activa o qué te calma, terminas tomando decisiones desde el lugar equivocado. Por eso aparece esta sensación de vacío, de desconexión y esta sensación de que algo no encaja. Es como si a un pez le pidieras caminar. Por eso creé Rompe la inercia de existir a vivir, un proceso de acompañamiento 1 a 1 personalizado de 12 semanas, donde usamos la numerología como puerta de entrada, como un espejo y un atajo para entender tu diseño original. Y después aterrizamos toda esta información a tu vida real. Rompe la inercia de existir a vivir se divide en 3 fases. Primero, entiende cómo funcionas. Después, rompes con la inercia. Y finalmente, construimos estructura interna para crear una vida que sí se sienta tuya. En la primera fase, lo que buscamos es claridad. Queremos entender cómo funcionas realmente. Y para esto, vamos a utilizar tu manual de fábrica, que nos dice qué te mueve, qué te bloquea, cómo te autosaboteas, cómo tomas decisiones. Aquí el objetivo no es etiquetarte, es que por primera vez entiendas por qué te pasa lo que te pasa. Ahora sabes dónde estás, qué te está frenando y desde dónde puedes empezar a moverte. Y aquí vamos a elegir un área de tu vida donde hoy sientas más bloqueo y desde ahí empezamos a marcar un camino para desbloquear y pasamos a la fase 2. La fase 2 busca romper con la inercia y para lograrlo vamos a hacerlo a través de la integración. Porque muchas veces entender no es suficiente. Muchas personas saben exactamente lo que deberían de hacer y aún así siguen cayendo en lo mismo. Aquí vamos a empezar a reconocer los patrones, miedos y reacciones que siguen dirigiendo tu vida. Vas a aprender a observarte, regularte y dejar de actuar desde el automático. Y poco a poco empiezas a soltar la versión de ti que ya no te representa. Y de ahí pasamos a la fase 3. Aquí vamos a construir estructura interna. Porque una nueva vida necesita una nueva estructura. En esta fase vamos a trabajar identidad, autoconcepto y coherencia para que tus decisiones reflejen quién quieres ser. Y como resultado, empiezas a elegirte donde antes te abandonabas, a tomar decisiones con más seguridad y sobre todo a construir una vida que se sienta más alineada, más auténtica y más tuya.
Esto no es un curso pregrabado ni herramientas sueltas. No es numerología para saber quién eres y no es más teoría. Es un acompañamiento uno a uno de integración 100% aplicada a tu vida real. Se trata de practicar, observarte y empezar a hacer algo distinto en tu día a día para construir una vida que sí se sienta tuya. Si algo de todo esto resonó contigo y sientes que algo no encaja, que estás remando a ciegas o nadando contracorriente y estás cansada de sentirte desconectada de ti misma, de vivir en repetición o de no entender cómo te estás frenando a ti misma y te gustaría empezar a hacer cambios con un camino claro, lógico y 100% aterrizado a tu realidad, te invito a escribirme por WhatsApp. No es una llamada de ventas, es una simple conversación para conocernos, entender dónde estás hoy, ver qué te está frenando y entender si realmente este proceso puede ayudarte. Y si descubrimos que no es para ti, también está bien. No me interesa trabajar con todo el mundo, me interesa únicamente acompañar a mujeres que estén dispuestas a mirarse, comprometerse con su proceso y empezar a hacer cambios en su vida. Si sientes que este podría ser tu momento, da clic en el enlace y conversemos.